Ya. Salió negativo en PCR. Qué rico, ya, no se enferma, tiene que hacerse cosas. Garganta, antibióticos. Ahora, mire exámenes. ¿Qué hace en la casa encerrado? Yo nunca en la vida me tomó licencia, ¿no? Vamos a ver entonces fisiología respiratoria. Vamos a poner aquí porque ya me contaste. Creo que el PPT lo subió. No, bonito. No lo podemos mandar por el grupo. Yo no tengo. Pero no, me parece. Pero ojo que pero muy cambiando. Un poquito más corto. ¿Cómo anda? Bueno, vamos a empezar con la fisiología respiratoria. Le acabo de enviar el PPT, pero está cargando. Que la clase es un poquito larga. Esto se conoce. Pero ahí no estaba muy bien. Bueno, habíamos conversado un poquito de la
de las funciones generales que tiene el sistema respiratorio. La primera, el intercambio gaseoso, también se anticipaba en Conex. Así que van a entender mucho. Equilibrio ácido-base, balanza ácido-base porque controla el ácido carbónico, ¿ya? Inmunológica, súper importante porque es una barrera de contacto directo, ¿cierto?, con el ambiente. Entonces tenemos un sistema inmunológico súper importante ahí que ya lo estudiamos. La termorregulación, al exponer ciertos estos capilares o al exponerse al aire, ¿cierto?, permite la eliminación de calor por convección principalmente, y control de la presión arterial, como le decía yo, que permitía amortiguar estos aumentos de presión, ¿ya? Las unidades de estudio, ¿cierto?, son esas 4: mecanismo de ventilación o mecánica ventilatoria, que se llama la primera, ¿cierto?, el intercambio gaseoso, el transporte de gases en sangre y la regulación central de la respiración, ¿ya? Bueno, el sistema inmune es lo primero, ¿cierto? Siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre hay que pensar en él porque la mayoría de las afecciones del sistema respiratorio son de origen infeccioso. ¿Ya? Hay pocas que son de otro origen, y la mayoría que son de otro origen son provocadas por algunas alteraciones genéticas que producen, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, ¿ya? O el asma bronquial, ¿ya? Pero la mayoría, ¿cierto?, son por micropartículas que llegan a esta zona o por alteraciones, ¿cierto?, de la respuesta inmunológica por algún proceso inmunosupresivo. Entonces es súper importante tener en cuenta que en el reconocimiento antigénico del epitelio respiratorio, ¿cierto?, están implicados primero el árbol traqueobronquial, que tiene mucus, ¿cierto? Ese mucus contiene enzimas que tienen características antimicrobianas, están diluidas en él también algunos anticuerpos, como la IgA, están formando dímeros, los interferones que tienen características o tienen su capacidad antiviral, todas estas cosas que conversamos el primer semestre, parece, ¿no? No me acuerdo, en algún momento del año. Y que luego, ¿cierto?, cuando, bueno, además tiene el movimiento mucociliar, súper importante el movimiento mucociliar, que va expulsando todas las partículas que se depositan en esta película de mucus y luego son deglutidas, ¿cierto?, como la lata de gluten. Suena muy bien, pero así pasa, ¿ya? Bueno, y luego cuando los microorganismos entran en contacto con las células, ahí están los receptores de reconocimiento de patrones, ¿ya?, que reconocen a estas moléculas como un antígeno y montan una respuesta inmune innata inicial, ¿cierto?, un proceso inflamatorio inicial, y la secreción de más, lo que uno ve, ¿cierto?, siempre como sintomatología es la respuesta inmune innata, o sea, el aumento de la irrigación de los tejidos, la congestión, el aumento de las secreciones, ¿cierto? La expectoración y las secreciones, ¿cierto?, son consecuencia del aumento de la respuesta inmune. Y finalmente eso también se liberan otras moléculas que producen broncoconstricción y dificultan el intercambio gaseoso y la ventilación, ¿sí? Bueno, ahora, entonces los mecanismos efectores antimicrobianos aparecen aquí, ¿cierto? Las barreras epiteliales, el aclaramiento mucociliar, ¿cierto? Ya saben ustedes el concepto de clearance, las proteínas y péptidos antimicrobianos, las especies reactivas de oxígeno y las especies reactivas de nitrógeno, ¿cierto?, que son, actúan como, también como agentes antimicrobianos, los interferones tipo 1 y tipo 3, ¿cierto?, y los mecanismos de autofagia. Es donde están principalmente los macrófagos que forman parte del epitelio respiratorio. ¿Vieron histología del sistema respiratorio, cierto? Sí. Excelente. Bueno, aquí están las 3 principales patologías crónicas y cómo se ven afectados los procesos, ¿ya?
Cuando uno habla en fisiopatología, a nivel bronquial, lo que ocurre, ¿cierto?, es un fenómeno que se denomina hiperreactividad bronquial. El bronquio, ¿cierto?, tiene unas características vamos a dibujarlo aquí, ¿cierto? Y tiene, ¿cierto?, su capa de cilios, ¿sí?, unas células que secretan mucus y también, ¿cierto?, tiene el músculo liso. Eso es un bronquio fisiológicamente hablando. Entonces esto condiciona el flujo de aire. El principio de Ohm dice que es igual a la diferencia de presión, ¿cierto?, que es la presión atmosférica menos la presión alveolar partido por la resistencia. ¿Ya? Cuando nosotros miramos la resistencia en el pulmón, hemos visto esto muchas veces, ¿cierto? Nosotros hablamos de resistencia elástica y resistencia no elástica. ¿Ya? Resistencia elástica, ¿cierto?, es la resistencia que se debe vencer, o distensibilidad, ¿cierto?, que se debe vencer para poder insuflar los pulmones. ¿Sí? Cuando uno inspira, tus pulmones se llenan de aire porque tú tienes una resistencia que está generada por el tejido conectivo. ¿Ya? Y eso se denomina resistencia elástica. ¿Por qué? Porque toda la fuerza que yo invierto la recupero con la elasticidad. ¿Ya? Cuando yo genero una fuerza, estoy distendiendo, distensión. Y ya sabemos usted sabe que es lo opuesto de la elasticidad, ¿cierto, no? ¿Sí? Ya. ¿Y la no elástica a qué se referirá? Entonces esto tiene que ver con la compliance, con la distensibilidad del pulmón. Cuando uno dice no elástico, ¿a qué se refiere? La presión negativa de la caja torácica. Eso es elástico también, porque la caja torácica también tiene características. ¿Ya? Es la resistencia que ustedes más conocen y la que más hemos conversado. Es la resistencia del músculo liso. El músculo liso. Entonces, la resistencia no elástica, la resistencia al músculo liso, ¿cierto?, es como todos estos agentes que nosotros conocemos generan un cambio en la funcionalidad bronquial. ¿Qué hace el parasimpático? Broncoconstricciones, aumenta las secreciones. ¿Y qué hace el simpático? Dilata. Broncodilatación. Súper bien. Eso tan básico y tan elemental es muy importante que lo sepan. Muy importante. ¿Ya? Siempre el sistema autónomo es algo que ustedes tienen que saber, pero al revés y al derecho. ¿Ya? Siempre está presente, siempre va a estar presente. Hoy yo tengo que dar una clase de antiarrítmicos y hay algunos antiarrítmicos que tienen acción colinérgica, anticolinérgica, que generan complicaciones por eso. Pero uno, si no sabe lo que es anticolinérgico, no detecta los síntomas. ¿Ya? Es importante. Ya. Entonces, mira, cuando tenemos estas entidades fisiopatológicas que es el asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la fibrosis quística, que son las tres entidades fisiopatológicas crónicas más comunes del sistema respiratorio. ¿Ya? Esto, aquí mira, hay un montón de cambios que ocurren. Disminuyen los cilios, se genera una disfunción de las células, de los canales. Hay unos canales que se llaman canales de la fibrosis quística, ¿cierto? Son los CFTR,
ya que son unos canales que lo que hacen es sacar sales, y cuando sacan sales, sacan agüita y van humidificando el mucus. Si fallan, el moco se hace denso, ¿sí? Y no se va. ¿Ya? Se altera, ¿cierto?, el aclaramiento, ¿ya? Se altera la producción de mucina, que es la proteína antimicrobiana. Disminuye, ¿cierto?, las barreras funcionales e inmunológicas del epitelio respiratorio. Y en realidad lo que ocurre, ¿cierto?, es que esto se transforma en esto. En un bronquio hiperreactivo. ¿Ya? Que tiene una tremenda, mira, lo que tiene, una tremenda capa de músculo liso. ¿Ya? Lo voy a exagerar. Y tiene, cierto, hiperplasia de las células secretoras que habíamos dibujado arriba. ¿Ya? Y además tiene una capa densa de moco. Entonces, eso es lo que ocurre en estas patologías, básicamente. Uno cuando habla de la fisiopatología, habla de la fisiopatología del bronquio hiperreactivo. Entonces, los individuos que tienen esa situación frente a un estimulante, ¿cierto?, que por ejemplo puede ser el polvo del ambiente o alguna enfermedad respiratoria, que lo accionan de forma exagerada. Y el bronquio se cierra, ¿cierto?, de forma exagerada. ¿Ya? ¿Se fue la clase, no? No se pudo enviar. Vamos a verlo, no, ¿ya? Entonces ven ustedes que eso que va a afectar el flujo de aire. ¿Ya? Eso va a afectar el flujo de aire y obviamente va a afectar la función respiratoria. ¿Ya? Y normalmente cuando está presente esto, ¿cierto? Nosotros decimos que hay una enfermedad del tipo obstructiva, porque obstruye el flujo de aire. Y ahí miramos el flujo de aire. ¿Ya? Miramos el flujo de aire. Las otras enfermedades son restrictivas, porque afectan la resistencia elástica. Ahí tienen la neumonía, ¿sí?, el enfisema, todo lo que afecta al epitelio respiratorio. ¿Ya? Que el epitelio respiratorio es el saco alveolar. Ese es el epitelio respiratorio. ¿Ahí llegó la clase? Ah, qué bueno. Ya. Entonces, mira la disfuncionalidad que hay desde el sistema inmunológico en esta situación. ¿Ya? Importante. Cuando nosotros hablamos de respiración, tenemos dos tipos de respiraciones. Habíamos conversado el otro día: una respiración externa, que es la que ocurre en las membranas respiratorias, en el alveolo. ¿Ya? Vamos a dejar acá el alveolo. Ya. En el alveolo, ¿cierto?, nosotros enfrentamos el saco alveolar con el capilar pulmonar. ¿Ya? Es una membrana que tiene una característica fundamental, que es pequeña. ¿Ya? Está formada por la membrana del alveolo, el intersticio celular, la membrana del capilar y la membrana del eritrocito. ¿Y por qué la membrana del eritrocito? ¿Por qué la membrana del eritrocito se incluye? Porque la lleva a contar los gases. Porque el transporte del oxígeno, entonces hay que quitarse. Claro, porque el oxígeno tiene que entrar ahí. El oxígeno tiene que entrar ahí. ¿Ya?
Hay situaciones en las que la hemoglobina no puede captar el oxígeno. Y tú tienes el sistema respiratorio funcionando bien, pero la hemoglobina no puede captar el oxígeno. Entonces hay que considerarlo. ¿Ya? Ya, y la otra respiración, ¿cierto?, ocurre en las células, entre el capilar, arterial y las células. ¿Ya? Y ahí ocurre otra respiración que también es un intercambio gaseoso. ¿Ya? La vía aérea superior, ¿cierto?, está formada por el epitelio nasal, que es súper importante porque ahí está incluido el epitelio olfatorio. No sé si vieron ustedes, ¿cierto?, la clase de su vida de neuro, pero tenemos que hablar de esto. Es neuro, pero el epitelio olfatorio tiene una característica, es un epitelio que se va renovando. Son unas células, ¿cierto?, nerviosas que se van renovando y que a veces se pueden dañar completamente y tú pierdes el olfato. ¿Sí? Algunas infecciones virales, por ejemplo la infección por coronavirus, una de las características era perder el olfato y el gusto. ¿Sí? Bueno, y esta región tiene por función principal, ¿cierto?, pasar el aire por los cornetes nasales y de esa forma entibiarlo. ¿Sí? Porque los cornetes nasales son unas membranitas, ¿sí? Son delgaditas, ¿sí? Y son membranitas delgaditas llenas de capilares, raletas de capilares. Entonces, y además son cónicas. Entonces cuando entra el aire pasa por ahí y se calienta. Y te ayuda a ti a enfriar tu sangre y ayuda a entibiar el aire que va a entrar al pulmón. Para eso son los cornetes nasales. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, al generar tensión sobre ellos, cuando aumenta la presión, y ocurre en casi todo el epitelio respiratorio, al aumentar la tensión, empieza a aumentar la presión de vapor de agua. Entonces el aire se humidifica. ¿Sí? Ya. Aquí está el epitelio respiratorio, están las células, ¿cierto?, que se dividen a partir de una célula basal, se empiezan a renovar continuamente, y en esta película de moco, ¿cierto?, se disuelven las sustancias odorantes, que así se llama, ¿cierto?, las sustancias que nosotros somos capaces de transformar ese estímulo, ¿cierto?, en un estímulo olfatorio. Aquí lo llamamos diferentes centros autonómicos para regular la alimentación, por ejemplo, áreas límbicas para asociarle a algún estímulo, me agrada, no me agrada, ¿cierto? Como los perfumes, cuando uno siente perfume, ¿cierto?, va y dice, oh, este está rico, no, este es malo. Entonces hay gente que dice, tú vas y encuentras otro rico y otro malo. ¿Sí? Y a lo mejor yo es un perfume que te desagrada. Eso es variable. ¿Cierto? Cuando uno anda en la locomoción colectiva, algunos olores, ¿cierto?, que son agradables, que son desagradables. Ya con los alimentos hacemos lo mismo, nos gusta, no nos gusta, ¿cierto? ¿Te gusta algo que no le guste? Cazuela. ¿La cazuela le gusta la cazuela? Sí, me encanta la cazuela. A mí no me gusta el olor a coliflor cocida. Cuando echen a cocer la coliflor, ya. Pero vea, a lo mejor a usted le gusta la coliflor. Ya. Y entonces eso es variable. Ahora eso tiene, en el próximo sistema que vamos a ver, ¿cierto?, tiene una funcionalidad, que es estimular las secreciones del esófago, de las glándulas salivares y gástricas, y aumentar la motilidad para preparar el estómago, ¿cierto?, para recibir alimentos. Y ahí se llama fase cefálica de la alimentación. ¿Ya? Bueno, tiene muchas funciones entonces este epitelio olfatorio, ¿cierto?, que es súper interesante. Ahora, tiene un mecanismo de protección y es inervado
primariamente por el nervio olfatorio, ¿cierto? Pero tiene un mecanismo de protección frente a irritantes, frente a sustancias nocivas, frente a olores que son desagradables, frente a un conjunto de micropartículas que pueden estar ahí. Y hay un nervio, ¿cierto?, que va al epitelio olfatorio y también lo refuerza. ¿Lo conocen? Otro nervio craneano. Aparte de la olfatoria. ¿Ah? ¿El lazo sería? Ya, y no me suena mucho, pero ¿de quién es rama? Rama de los térmicos ¿Del? del trigémino. Súper bien, excelente. Ese es el trigémino. Trigémino. Entonces ese gatilla un reflejo de la vía aérea superior, que es el estornudo. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Por eso cuando hacen el examen neurológico, ¿cierto? No le pueden poner un algodón con alcohol a la gente. Porque eso va a hacer estímulo al trigémino, está estimulando al olfatorio. ¿Ya? Entonces va a ser así, pero por un reflejo. ¿Ya? Y el estornudo, que es. Ya, este sistema también, ¿cierto? Cuando reconoce una antígena, todo esto se refuerza, aumentando las secreciones, ¿sí? Dañando, generando cierto piroptosis de las células, se empiezan a morir, por eso uno pierde el olfato. ¿Ya? Y lo único que se hace, ¿cierto?, hoy día es regularlo con una sustancia básica, ¿sí?, como suero oficial. Cuando tiene la cavidad nasal, ¿cierto?, se echa suero fisiológico. Se la lava con suero fisiológico. ¿Me escuchas? Unas cositas que vienen que se tiran al suelo. Cuando lo hacen así, como con secreciones, suelo no va a ir, se acaba el problema. Te lava la cavidad. Funciona súper bien. Y lo único que hace eso es regular el pecho, volverlo a hacer lo básico, porque las bacterias lo hacen así. ¿Ya? Ya. Y la fonación, ¿cierto?, que también es responsabilidad de parte de la vía aérea superior, ya más profunda, ¿sí? Los pliegues vocales están ahí, ¿cierto? Bueno, luego pasamos a las vías aéreas inferiores, ¿cierto? Donde están, después de la laringe, por supuesto, ¿cierto?, la epiglotis. ¿La epiglotis inervada por qué? ¿Quién inerva la epiglotis? El vago, muy bien. ¿Y la faringe? El glosofaringe, ¿cierto? Perfecto. Ya. Bueno, los bronquios, ¿cierto?, están formados por tejido cartilaginoso y músculo liso, ¿sí? Son importantes, ¿cierto?, porque tienen estas características, tienen características secretoras, protectoras, tienen este movimiento mucociliar, ¿cierto?, que lleva hacia la cavidad faringea todas las micropartículas que van siendo depositadas y después uno las deglute. ¿Ya? Eso ocurre muchas veces en el día. ¿Ya? Ahora sí, aquí los mecanismos de respuesta cambian. El nervio vago tiene un sistema sensorial, ¿no es cierto?, importante aquí, que cuando hay micropartículas acumuladas, ¿cierto?, desencadena el reflejo de la tos. Ya que la tos siempre es protectiva, es un mecanismo protector. Ahora, cuando la tos, ¿cierto?, no es protectiva, hay terapia de la tos, y la terapia de la tos lo único que hace, ¿cierto?, uno es bloquearlo aquí, central o periféricamente, el mecanismo de la tos. ¿Ya? Pero es del nervio vago, hay que saberlo. ¿Ya? Bueno. Ya, la caja torácica es súper importante en la respiración, porque la caja torácica, ¿cierto?, constituye un elemento fundamental para la ventilación. ¿Ya? Su rigidez, su forma, ¿cierto?, limitada por el esternón,
con las costillas, en la porción proximal es limitada por músculos, ¿cierto? Y en la porción distal un solo músculo, que es súper importante, que es el diafragma. ¿Ya? Tiene una leve tensión desde el abdomen, es súper importante reconocerla, esa leve tensión del abdomen, y ahí genera un espacio cerrado que tiene una presión negativa, y que parte esa presión negativa desde que nacemos, la primera inspiración, ¿cierto? Ahí, ¿qué pasó? Ahora, si nosotros descendemos, ¿cierto? Y encontramos los sacos alveolares, ustedes miren los sacos alveolares como son, no se ven muy bien aquí, pero ¿cierto? Están constituidos por, cambia el color, y están verde, y eso representa la fibra elástica. ¿Ya? Esta es la fibra elástica, ¿cierto? Que permite su distinción. Ahora, cuando nosotros insuflamos el pulmón, ¿cierto? El saco alveolar, imagínate que el saco alveolar es como que usted tenga un globito, ¿sí? Y al globo le corta la punta. ¿Qué pasaría con ese globo? Se desinfla. Pero este no se desinfla. Y está abierto. ¿Ya? Entonces tiene una tensión siempre de base que lo tiende a colapsar. ¿Ya? Siempre quiere colapsar. Y usted lo que hace, ¿cierto? Es esto. Entonces aumenta esa tensión de colapso. ¿Ya? Aumenta esa tensión de colapso. Ya, bueno, eso genera una presión negativa dentro del alveolo, ¿ya? Que se hace distinta a la presión atmosférica, y esa diferencia de presión es la que facilita el ingreso de gases. ¿Ya? Bueno, entonces ahí, ¿cierto? Termina el músculo liso y empieza el tejido elástico. ¿Ya? Ahora, esto es súper importante, la relación, ¿cierto?, entre el alveolo y el capilar, lo que se conoce como relación ventilación-perfusión. ¿Ya? La relación ventilación-perfusión, donde B representa la ventilación y Q la perfusión, ¿cierto? Idealmente, ¿cierto?, tiene que ser igual a 1. Eso nos asegura un correcto intercambio gaseoso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podemos tener las variantes. Las variantes sería, ¿cierto?, que esta relación sea igual a 0. ¿Cuándo sería igual a 0? Es una división, ventilación-perfusión, igual a 1. ¿Cuándo es igual a 0? Cuando la ventilación es 0. Entonces sería la hipoventilación. ¿Y qué va a provocar eso? Que la sangre pase por el capilar sin ser ventilada. Entonces va a generar una disminución de la saturación de oxígeno en la sangre arterial. ¿Ya? Pero si no aumenta el dióxido de carbono. ¿Okay? Entonces va a generar eso, que la sangre arterial, ¿cierto?, se torne venosa. Curioso. Ya. Y cuando se hace infinito. ¿Cuántos son igual? ¿Cero divide en cero? ¿O no? Cuando la percusión es muy baja. 0,0 es 0. 1 dividido en 0. ¿Cuándo hay? Cuando hay. Más fuerte, alguien que lo sepa. Cuando
No hay hipoperfusión. Cuando la perfusión es igual a 0. ¿Ya? 1 partido de 0. ¿Sí? El día fue a Chile, ¿cierto? Yo no veo los partidos porque siempre que los veo pierdo. Cuando los veo, se los juro, voy a la cocina a buscar un café, hacen gol. Bajo a buscar la comida que llevó, hacen gol. Voy al baño, hacen gol. Nunca he visto un gol de ningún partido, de nada. Cuando veo los partidos de Liverpool, también. Así que no tengo que a esa hora voy a estar grabando unas clases. Ya, a esa hora voy a grabar unas clases y fíjate que no lo voy a ver. Ya. ¿Y dónde juega Chile? ¿También en Chile? Paraguay. Paraguay. Bueno. Y aquí llegamos a la membrana respiratoria que se conoce como la interfaz aire-líquido. ¿Ya? La interfaz aire-líquido. Ya, porque allí, ¿cierto? Va a haber un traspaso del aire atmosférico al capilar. Del aire atmosférico al capilar. Entonces el oxígeno se va a unir con la hemoglobina, ¿sí? Y el CO2 se va a eliminar, ¿sí? Pero no todo. Y el CO2 viaja en la sangre. ¿Y cómo viaja el CO2 en la sangre? ¿Ah? ¿Cómo viaja el CO2 en la sangre? ¿Alguien sabe cómo viaja el CO2 en la sangre? Con la hemoglobina. Sí, pero si está la hemoglobina ocupada con oxígeno. Se transporta libre, ¿no? Si se transporta libre, usted sería como las plantitas, eliminaría CO2. Sí, como el CO2 es liposoluble. ¿Como bicarbonato? Como bicarbonato, súper bien loco. Entonces, uno transporta el CO2 como bicarbonato. Ya vamos a entender cómo, pero es un principio básico, hay que saberlo. Entonces uno va aquí, HCO3, ese es CO2. ¿Ya? Ese es CO2. Ya. ¿Profe es por la anhidrasa carbónica o la que? Los eritrocitos tienen anhidrasa carbónica. Mira, entonces la membrana respiratoria que está aquí, ¿cierto? Está formada por el epitelio alveolar, ¿ya? Y ahí tenemos dos tipos de células, las células alveolares tipo 1 o los neumocitos tipo 1, ¿sí se lo enseñaron, no? Sí. Ya. Y las células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2, ¿ya? Unas son secretoras, ¿cuáles? Las dos. ¿Qué secretan? Surfactante pulmonar, ¿ya? Y eso que usted ve aquí en azul, ¿cierto? O en celeste, es el surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es la película que disminuye la tensión superficial, la lleva a cero. ¿Ya? Si no existe el surfactante pulmonar, el alveolo colapsa. ¿Quién favorecía la secreción de surfactante? ¿Y cuándo ocurría? La secreción de surfactante, ¿quién la favorece? Bueno, el cortisol y la adrenalina en el último tercio de la gestación. ¿Se acuerdan de eso, no? El cortisol y la adrenalina en el último tercio de la gestación. Y también ayudan, ¿cierto?, a disminuir el agua en los alveolos, porque cuando estamos dentro durante el periodo embriofetal, ¿cierto?, el pulmón no funciona, se está formando.
Por eso cuando hay como, pacientes prematuros se les da corticoides para que terminen de madurar. Le dan corticoides y a veces, ¿cierto?, también se le adiciona surfactante artificial. Ya. Y esto que está aquí, ¿qué es lo que es? Ahí está su nombre, un macrófago alveolar, ¿cierto? O las células del polvo. Lo que hace, ¿cierto?, es captar micropartículas que logran llegar hasta allá. Porque uno a veces, ¿cierto?, nuestro sistema tiene un sistema de el moco, los cilios, ¿cierto? Pero hay partículas que logran caer en las profundidades del endotelio. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, el intersticio celular y el capilar y los eritrocitos. Y eso forma la membrana respiratoria. ¿Ya? Entonces, si esto está alterado, como aquí, mira que hay un proceso inflamatorio, un alveolo. Este es un alveolo sano. Tiene los neumocitos tipo 1, tipo 2, los macrófagos alveolares, el intersticio, el capilar y las células. Y aquí, mira, hasta aquí llegó el aire, porque esto todo es secreción del líquido fibroso, ¿cierto? Líquido rico en fibrina, líquido inflamatorio, células proinflamatorias, la membrana está dañada, está inflamada, y aquí obviamente no hay intercambio gaseoso. ¿Ya? Y eso ocurre, ¿cierto?, en el proceso inflamatorio de la vía aérea, en la neumonía. Por eso las neumonías son graves, son mortales. ¿Sí? Ya, la caja torácica, ¿cierto?, es súper importante la caja torácica en el sentido de que ofrece cierta resistencia al flujo de aire. Lo ofrece así, mira. ¿Alcanza el fondo? Mira. En la caja torácica nosotros tenemos esto y el tórax siempre tiende a expandirse. ¿Ya? Siempre tiende a expandirse. ¿Mm? Y el pulmón siempre tiende al colapso. ¿Sí? El tórax siempre tiende a expandirse y este siempre tiende al colapso. ¿Ya? Entonces aquí en medio hay una presión negativa, ¿verdad? Menos 2. Hay una presión negativa que se llama presión pleural. ¿Ya? Es como siempre el ejemplo lo dan de la misma forma. Uno junta 2 películas de vidrio y le pone una gota de agua. No las separa, pero sí se pueden mover, ¿cierto? Sí se pueden deslizar. Y eso lo hace el líquido pleural. ¿Ya? Pero si uno la mueve hacia un lado, se acompañan. Si la mueve al otro, se acompañan. Solo que cuando uno lo mueve hacia acá, ¿cierto?, está aumentando la fuerza, porque aquí hay 2 fuerzas que se oponen. Entonces yo, mira lo interesante de esto. Cuando yo inspiro, ¿sí?, estoy aumentando la presión negativa y estoy generando un gradiente entre la presión alveolar y la presión atmosférica. ¿Ya? Ese gradiente se conoce como presión transpulmonar. Transpulmonar. ¿Ya? La diferencia entre la presión atmosférica y la presión pleural. Es así, mira. La diferencia se llama presión transpulmonar. La diferencia entre la presión atmosférica y la presión alveolar. Ya, es tan importante esto que por 1 que yo gane, puedo incorporar 300 ml de gas adicional. Y usted sabe ya que mayor flujo, mayor tasa de extracción.
¿Ya? Entonces si yo puedo que por cada uno, porque esto tiene un valor, ¿cierto? Esto es 0, si yo llevo esto a 0, esto es menos 12, quiere decir que la diferencia es 12. ¿Ya? Pero si yo lo aumento en 1, 13, ponte tú, le puedo adicionar 300 ml de gas adicional. ¿Ya? Entonces por eso que es tan importante, ¿cierto? Esta función. Es tan importante que la regulemos, que la mantengamos. La respiración. Hoy día es un tema súper importante con los pacientes que quedaron con secuelas después del coronavirus. Es terrible, ¿han visto? Con gente muy joven que está súper complicada. Porque estuvieron intubados 15 días, 20 días. Y caminan 5 metros y se cansan. Y hacen todos estos ejercicios de soplar una pelotita al hermano para fortalecer la musculatura y volver a recuperar la funcionalidad. ¿Por qué? Porque la ventilación, chiquillos, el único responsable de la ventilación es esto: la caja torácica, los músculos del tórax. Eso es lo único responsable de la ventilación. ¿Ya? Y lo otro, ¿cierto?, es solo anatomía, la estabilidad de las costillas, la estabilidad de la pleura, la estabilidad, ¿cierto?, del pulmón, del diafragma. Entonces, todo eso, ¿cierto?, genera una regulación, una estabilización del proceso. ¿Ya? Pero la ventilación es solo actividad de la musculatura esquelética. ¿Ya? Cuando ustedes vean, ¿cierto?, un paciente que se pone flojito para respirar, les dan unos compuestos que son estimulantes de la respiración, de los músculos de la respiración, las metilxantinas, que son la cafeína, la teofilina, la minofilina, la cafeína. Entonces eso hace que los músculos tengan más power, ¿sí?, para respirar. ¿Ah? Para respirar, si no hagan esto. Me escucha y piensa que es pan. Ya, los músculos de la respiración, ahora ustedes me los van a recitar aquí. Inspiratorios. A ver, ¿cómo andan con la anatomía? Músculos inspiratorios. ¿Ah? Zapato anterior. Ya, vamos con el más sencillo, el diafragma. Ya, en reposo, el único músculo, hay un grupo que son responsables en reposo, ¿ya? Y otros que son responsables en actividad, ¿ya? Así lo podemos diferenciar, que lo llamamos respiración pasiva y respiración activa, ¿ya? En la respiración pasiva, entonces, el músculo principal, ¿cierto?, y más importante de la inspiración es el diafragma, ¿ya? Y los intercostales externos. ¿Ya? Este aparece en algunos textos, este que es buenísimo, ¿cierto? El néter de fisiología. ¿Conocen el néter de fisiología? Hay un néter de fisiología súper bueno, esquemático. Y los músculos paraesternales también, ¿ya? Ese aparece. Esos tres músculos, entonces, el más importante, yo diría el 90% diafragma. 90% diafragma. ¿Ya? Después intercostales externos y finalmente los paraesternales. Los intercostales externos lo que hacen, ¿cierto?, es hacer esto con las costillas. Las mueven un poquito para que el tórax se expanda. Una bisagra. ¿Sí? Ya. En reposo, en la respiración pasiva, ¿qué músculo participa? En la respiración pasiva, en la expiración pasiva, expiración, se llama expiración. No es expirar, porque expirar uno expira una vez, no, ¿cierto? Creo que algunos traducen mal. En la expiración, ¿qué músculos participan? Sería la relajación del diafragma. ¿Ya? Pero ninguno como activamente. Ninguno, ¿cierto? Ninguno.
En la expiración no participa ningún músculo. Lo único que ocurre en la expiración es la retracción de las estructuras elásticas. ¿Ya? Ahora, lo que dice Lucas es cierto, hay un proceso de retracción gradual del diafragma. ¿Ya? Retracción gradual del diafragma. Ya. Pero en la respiración activa, ¿cierto? En la inspiración participan los músculos esternocleidomastoideo, ¿ya? Y los escalenos. Todos los escalenos. ¿Ya? El escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior, y el esternocleidomastoideo. Inspiración activa. ¿Ya? Y ahora sí, en la expiración activa participan principalmente los músculos abdominales. Los músculos abdominales. ¿Sí? Cuando bota aire, los abdominales. Recto, transverso, oblicuo. Profe, ¿cuál es la diferencia entre pasivo y activo? Tipo de respiración. Pasiva cuando estás en reposo y activa cuando estás haciendo ejercicio. O en una situación de riesgo, o en una situación de estrés. ¿Ya? También, ¿cierto?, participan los intercostales internos en la expiración. ¿Ya? En la expiración. Y ayudan, ¿cierto?, al descenso de las costillas. ¿Ya? Ya. Entonces, la ventilación es controlada, ¿cierto?, por los nervios que inervan la musculatura esquelética del aparato respiratorio. ¿Ya? Entonces uno reconoce el principal, el diafragma, ¿cierto? Por el nervio frénico, que nace de las raíces cervicales C3, C4 y C5. ¿Ya? Muy bien. Y esas regulaciones vienen, ¿cierto?, de centros que están ubicados en el tronco encéfalo. Entonces, ¿cierto?, está el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral, ¿cierto?, que está ubicado principalmente en el bulbo raquídeo. ¿Ya? Y eso controla la musculatura, como ven ustedes, ¿cierto? Los músculos de la respiración, los inspiratorios y los expiratorios. ¿Ya? Y estos centros, ¿cierto?, el grupo respiratorio continuo, donde está el centro amniótico y el centro neumotáxico, esos dos centros los vamos a ver, ¿cierto?, cuando veamos el sistema respiratorio y la regulación nerviosa. Todavía esto es una introducción. Ahí, ¿cierto?, esos centros lo que hacen es darle la duración a la ventilación. Nosotros podemos tener 1 es a 1, 2 es a 1, o 1 es a 2. Y esos son tipos de respiración. Ustedes tienen que aprender a mirar y a observar a los pacientes. Porque, por ejemplo, los pacientes que respiran así, la expiración es más larga, normalmente están pasando por un proceso acidótico. Están eliminando más CO2. ¿Ya? Y se llaman, tienen nombre, respiración de Kussmaul, respiración... Bueno, entonces, ¿cierto?, cuando en reposo ocurre esto, ¿cierto? Se elevan las costillas del esternón por el músculo intercostal externo y el diafragma, ¿cierto?, que hace descender. El diafragma es muy particular porque es un músculo, lo estudiaron en anatomía, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia del diafragma con los otros músculos? Que posee su centro luminoso al medio. Eso, súper bien, su tendón está al medio. Entonces la fuerza se genera al medio cuando se contrae. Y eso hace descender la presión abdominal.
o sea, las vísceras abdominales, y aumenta el tamaño de la caja torácica. Muy bien. ¿Ven que sale un montón de cosas? Ya. Bueno, ahí está, ¿cierto? El diafragma, y cuando se contrae y cuando se relaja. Y eso genera, ¿cierto?, la expansión de la cavidad. ¿Ya? Eso produce, ¿cierto?, eso que estamos viendo ahí. Lo más importante que produce esto, ¿cierto?, es la diferencia. Esta diferencia. ¿Ya? Entonces, por 1 es igual a 300 ml. ¿Ya? Función respiratoria fetal y de transición. Cuando en el periodo embriofetal, ¿dónde ocurre el intercambio gaseoso? ¿Dónde ocurre el intercambio gaseoso? En la placenta. ¿Cierto? Por aquí ocurre el intercambio gaseoso, ¿cierto? A través de este cordón. ¿Cómo está el epitelio respiratorio? Disfuncional hasta ahora, hasta el último tercio, cuando empieza a aumentar ciertas las concentraciones de estrógeno, las concentraciones de cortisol, y empieza a producir adrenalina al feto. ¿Ya? Y en ese momento, ¿cierto?, el epitelio empieza a sufrir un proceso de transición. Transición. ¿Sí? Entonces, ese proceso de transición, ¿cierto? Aquí está el espacio aéreo potencial, aquí está el capilar, ¿ya? Y aquí está el espacio intersticial. Y lo ven ustedes, ¿cierto?, lleno, ¿cierto?, de moléculas, ¿cierto? Ahí dice que los puntos amarillos representan la albúmina y ahí los puntos azules simulan las globulinas. ¿Ya? Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? ¿Cierto? Que las globulinas se empiezan a concentrar en el espacio plasmático, ¿ya? Y las proteínas, ¿cierto?, también empiezan a migrar hacia el espacio plasmático. Y empieza a haber mejor funcionalidad de las estructuras epiteliales de los capilares pulmonares, producto de la acción endocrina. Los estrógenos, el cortisol y la adrenalina y noradrenalina cumplen esta función, por reforzar la función o reforzar los procesos de cambio que ocurren a nivel del endotelio de la microcirculación. ¿Ya? Bueno. Y empieza, ¿cierto?, a conformarse finalmente, ¿cierto?, lo que nosotros conocemos como el alveolo, ¿ya?, con sus células alveolares tipo 1, tipo 2, ¿cierto?, sus macrófagos alveolares y el capilar. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, lo que hay en los bronquios, que es el espacio A, ¿sí?, donde están las células mucosas, las células caliciformes, las células ciliares, que empiezan a adquirir funcionalidad y empieza a ocurrir un movimiento. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿conocen esas células? Estas células, También secretan surfactantes, ¿no? ¿qué hace la célula esta? Ya, pues háblenme de esa célula, ¿eh? Células claras.
Mira lo que tiene las células claras. Mira. ¿Alguien conoce eso? Mira, busquen en Google, para que no se lo olvide nunca, CFTR. Y pónganle lung. ¿Ya? Lung, pulmón. ¿Qué dice que son los CFTR? Receptores de transmembrana de la fibrosis quística. ¿Por qué? Porque son canales iónicos. Mira, son canales de cloruro que lo que hacen es movilizar, ¿cierto? Principalmente iones de cloruro y de sodio para regular, ¿cierto?, el balance hídrico en esta zona. Ya, inicialmente, ¿cierto?, al movilizar iones van a hacer que el epitelio respiratorio pierda agua. El epitelio respiratorio, ¿cierto? A ver, aquí hay mucha agua en el periodo embriofetal. Lo que están haciendo esto, ¿cierto?, al movilizar sales, ¿cierto?, es arrastrar agua. ¿Ya? Entonces eso mantiene la estabilidad. ¿Qué pasa si están sobreexpresados, por ejemplo? Ya me estamos conversando, estoy interrogando. Si hubiesen más CFTR, si hubiesen más. ¿Más agua? Se va a mover más agua. ¿Y el moco cómo va a empezar a quedar? Más diluido. Más denso. Con menos agua. El moco va a quedar más denso, entonces se va a perder el equilibrio. Por eso se llaman canales asociados, receptores transmembranas asociados a la fibrosis quística. Porque se ha visto que cuando hay una disfunción de ellos, ocurre esta patología que es tremenda. ¿Me entienden? Ya, entonces son activamente funcionales en el periodo de transición, ¿sí? También ciertos canales de sodio, ¿ya? La bomba sodio-potasio, todos los que ustedes conocen de siempre, ¿ya? Mira, las células alveolares tipo 1 también, ¿cierto?, tienen transportadores iónicos, tienen acuaporina, que movilizan agüita, ¿cierto? Y generan intercambio. Ya. Absorción y secreción de agua, entonces, ¿cierto?, es lo que regulan esto. Ven, ahí están los CFTR. En este caso, ¿cierto?, secreción de agua, porque movilizan cloruro. Presta atención ahí, esto es importante. Aquí están regulando, ¿cierto?, la secreción, porque secretan cloruro, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, intercambian con bicarbonato y eso moviliza agua. Y lo va haciendo, ¿cierto?, una humidificación del epitelio. ¿Ya? Y en este otro lado se muestra cómo controlan la absorción. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cierto?, hay movimiento de agua hacia acá, por la vía paracelular principalmente, y eso es favorecido, ¿cierto?, por la carga iónica que hay en el intersticio. Entonces ese equilibrio es el que se pierde, ¿cierto?, en esta patología. ¿Ya? Ahora el surfactante, ¿qué características tiene el surfactante? Profe, pero el cloro entra o sale. En ese caso, en la secreción sale, en la absorción entra. Eso es un equilibrio, funciona, regula la función. Prometo que les doy un recreo después. Cuando miramos la absorción, o cuando miramos, ¿cierto?, todo este cambio que moviliza agua para allá y para acá, ¿cierto?, tenemos que siempre considerar, porque uno dice no se va a quedar sin agua, pero siempre hay que considerar la composición del surfactante. ¿Qué es el surfactante? Lípidos y proteínas. ¿Ah? Los lípidos y proteínas.
Es lípido y proteína, ¿cierto, Lucas? Es lípido y proteína. Mira lo que hace el... Mira, cuando uno tiene una molécula de agua, ¿cierto? Esa molécula de agua interacciona con esta molécula de agua, con esta molécula de agua, con otra molécula de agua y con otra molécula de agua, ¿cierto? Y esta, y así muchas veces. ¿Sí? Pero las de la superficie, ¿sí? ¿Usted ha visto un vaso de agua? Todos han visto un vaso de agua. ¿Lo has visto de cerca? ¿Nunca? Bueno, aquí hay que aprender a ser más observador. Cuando uno ve un vaso de agua de cerca, el vaso de agua en la superficie está así. Estoy exagerando, ¿cierto? Pero está así. ¿Por qué? Porque estas moléculas se empiezan a juntar. ¿Ya? El epitelio respiratorio, que también contiene agua, si pasa eso, se empiezan a formar gotas de agua con el vapor. Y tendríamos, ¿cierto?, todos los alvéolos llenos de agua, lo cual dificultaría el intercambio gaseoso absolutamente. Entonces, para evitar esto, ahí se pone el surfactante. Y esa es la función del surfactante. ¿Ya? Por eso es muy importante que se secrete y que esté. Y hagamos 15 minutos de recreo para que puedan. Bueno, ahí.